Nunca pensé que un simple video mensaje de mi nieto sería la grieta final en todo lo que había construido. El teléfono vibró en mi mano. Era de Tyler, mi dulce y callado nieto que nunca causaba problemas. Toqué para reproducir. La pantalla se iluminó con una grabación que hizo que mi corazón se apretara, antes de que se dijera una sola palabra. Allí estaba Melanie, mi hija, mi única hija. De pie en el centro de su cocina impecable, la que yo pagué, rodeada de sus amigas. Reconocí las encimeras de mármol reluciente, las lámparas italianas importadas que cubrí cuando ella no podía pagarlas. Mi dinero había hecho de esta casa lo que era. Y sin embargo, allí estaba, riéndose, como si yo no fuera más que un chiste. «Ay, por favor, es un peso muerto», dijo Melanie, con la voz afilada de burla. «Quiero decir, ¿qué haría si no viviera aquí?» Básicamente es una invitada en su propia tumba en este punto. Siguió la risa, cruel, sin pensar. Una de sus amigas incluso añadió: «Bueno, al menos estás haciendo tu buena obra dejándola quedarse, ¿verdad?» «Exacto», respondió Melanie sonriendo. «De todos modos, yo pago todo». Sentí que se me cerraba la garganta. Estaba mintiendo, pero eso no fue lo que más dolió. Fue escucharla describirme como si fuera una reliquia que toleraba por lástima, una anciana inútil aferrada a su generosidad. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Me agarré del borde de la encimera para estabilizarme. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi rostro permanecía en blanco, tranquilo. Sabía bien no dejar que mis emociones se desbordaran. Así es como ella me controlaba, alimentándose de mi dolor, convirtiendo cada protesta en más munición en mi contra. Miré su imagen congelada en la pantalla, esta mujer, mi hija, que durante años vino a mí entre lágrimas, rogando ayuda cuando se acumulaban las facturas. 8 años de pagos de hipoteca que hice. Deudas de tarjeta de crédito que pagué silenciosamente. Comestibles. Matrículas escolares. Las reparaciones del techo. Lo había dado todo sin llevar una cuenta. Sin pedir nunca agradecimiento. Todo lo que pedí fue una pequeña suite de invitados en la casa que salvé. Y sin embargo, aquí estábamos, peso muerto. Sentí la sangre retumbando en mis oídos. La traición ya no me sorprendía, no realmente. Pero escucharla tan descaradamente, tan públicamente, esa fue la última herida. No solo era desagradecida, estaba construyendo su propia narrativa, una en la que yo era la parásita dependiente. Mis dedos se movieron lentamente mientras guardaba el video en una carpeta privada, no para confrontarla, no aún, pero para después. Lo necesitaría. Respiré hondo y dirigí la mirada hacia la cocina impecable a mi alrededor. Había pagado cada centímetro de esta casa, pero de repente, ya no se sentía como un hogar. No había lágrimas en mis ojos. No había un grito en mi garganta. Solo un frío creciente y pesado. Algo había cambiado dentro de mí, como una puerta que se cierra con un clic. Me sequé las manos, apagué el teléfono y caminé con calma hacia mi habitación. Mis movimientos eran lentos, deliberados, casi serenos. La tormenta ya había comenzado, pero esta vez, yo sería quien la dirija. Han pasado horas desde que vi ese video, pero la pesadez en mi pecho no se ha aliviado. Me siento junto a la ventana en mi suite de invitados, o, como Melanie tan generosamente la llama, el rinconcito que le dejo a mamá. La casa es hermosa. Me aseguré de eso. Columnas blancas. Ventanas altas. Pisos pulidos que brillan como si pertenecieran a una revista. Hace 8 años, cuando el matrimonio de Melanie se derrumbó y el banco amenazó con embargar, me llamó, llorando, desesperada. No lo dudé. Liquidé mis ahorros de jubilación, vendí mi pequeño condominio y le entregué el pago inicial para salvar esta casa. En aquel entonces, prometió: «También será tu hogar, mamá. Siempre. Siempre». Esa palabra ahora suena como una broma amarga. Durante 8 años he vivido aquí en silencio, sin exigir nada. Pagué la hipoteca. Los impuestos de la propiedad. Cubría reparaciones, cuando fallaban las tuberías, cuando el techo goteaba, cuando el aire acondicionado se rompía en pleno julio. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo que cualquier madre haría, proteger a su familia, proteger a su nieto. Nunca pedí renta. Nunca hice demandas.
Todo lo que quería era ser parte de sus vidas. Ver crecer a Tyler. Me mantenía al margen en esta suite. Cocinaba cuando me lo pedían. Ayudaba cuando me necesitaban. Y me hacía pequeña cada vez que el tono de Melanie insinuaba que mi presencia era demasiado. Y sin embargo, cada año, la distancia crecía. El calor se desvanecía. Su gratitud se convirtió en expectativa silenciosa. Mi apoyo se volvió invisible, como si mis contribuciones calladas ya no fueran dignas de reconocimiento. Afuera, los setos recortados se mecen con la brisa. Recuerdo haber plantado algunos de esos arbustos yo misma, cuando el paisajista que no podía pagar abandonó el trabajo. Es curioso cómo la gente olvida tan rápido quien plantó las raíces. La ironía es, nunca necesité vivir aquí. Estaba bien antes de que Melanie me arrastrara a su tormenta de deudas y lágrimas. Pero no podía decirle que no a mi hija, no cuando estaba desesperada, no cuando me agarraba la mano y decía: por favor, mamá, no puedo con esto sola. Miro esta habitación ahora, mi suite. Un solo dormitorio. Una pequeña sala. Un baño escondido en la esquina. Melanie se aseguraba de recordarme a menudo lo generosa que era al darme este espacio. ¿Generosa? No, Melanie. Lo que tú llamas generosidad fue mi sacrificio. Mi dinero. Mi red de seguridad. Mi libertad. Pero nunca la corregí. La dejé contar la historia como necesitaba creerla. Era más fácil. Más silencioso. Pero ahora lo veo como realmente es. Me recuesto, cruzando las manos sobre mi regazo, estudiando la tormenta dentro de mí. Peso muerto. Susurro las palabras bajo mi aliento, saboreando su amargura por última vez. No. Ya no más. El peso muerto está a punto de levantarse. A la mañana siguiente, me encontré en el centro comunitario de la iglesia, doblando ropa para la colecta benéfica. El suave murmullo de las conversaciones y el tenue ruido de los contenedores de donaciones me resultaban extrañamente reconfortantes. Al menos aquí, la gente hablaba con amabilidad, o al menos lo fingían. Eso es más de lo que recibo en casa. Margaret me vio clasificando abrigos de invierno y se acercó con esa sonrisa preocupada suya. Siempre ha tenido una manera de notar cuando algo anda mal, incluso cuando intento ocultarlo. Ha sido increíblemente generosa con Melanie todos estos años, Evelyn, dijo suavemente, mirándome de reojo. No creo que muchas personas hubieran dado tanto como tú has dado. Le di una pequeña sonrisa y lo minimicé, como siempre hago. Oh, ya sabes cómo es con los hijos. Uno hace lo que puede. Pero por dentro, sus palabras cayeron como pequeñas piedras en mi estómago. Generosa. Esa palabra otra vez. La gente la dice como si fuera una virtud, como si la generosidad fluyera de manera natural, infinita, sin costo para quien da. Como si no me hubiera costado toda mi jubilación. Mi independencia. Mi sentido de identidad. Como si no me hubiera desgastado, año tras año, mientras me sentaba en silencio mientras Melanie tomaba decisiones con mi dinero, como si fuera suyo. Margaret continuó en voz baja. Sabes, Evelyn, has hecho más de lo que la mayoría de los padres harían. No dejes que ella te haga sentir que le debes algo. La miré por un momento, y vi algo raro en sus ojos. No lástima, sino reconocimiento. Ella sabía. Quizás no los detalles, pero lo suficiente para intuirlo. No me siento en deuda, mentí con suavidad. Siempre he estado feliz de ayudar. Ella tocó mi brazo suavemente, su voz bajando más. Incluso la ayuda tiene límites, querida. Tragué saliva y forcé una risa educada. Lo tendré en cuenta. Pero al volver a las ropas, mis dedos temblaban levemente contra la tela gastada. Sentí el dolor familiar asomarse, esa sensación persistente de que había permitido demasiado, por demasiado tiempo. Durante años, me convencí de que la dureza de Melanie era solo estrés. Que su indiferencia era temporal. Que su frialdad se derretiría con el tiempo. Después de todo, ¿no fue alguna vez mi niña pequeña, la que sostenía mi mano durante las tormentas? La que se aferraba a mí después de su divorcio, llorando que yo era la única que siempre se quedaba. Pero esos momentos ahora se sienten lejanos, como fotografías descoloridas guardadas al fondo de un cajón. Lo que queda, es su lengua afilada. Su actitud de superioridad.
Su dependencia calculada. Volví a mirar a Margaret mientras ella seguía clasificando. No tenía idea de que anoche vi a mi hija burlarse de mí como si fuera una reliquia que había que tolerar. Y sin embargo, escuchar a Margaret decir esas palabras en voz alta, "has hecho suficiente", plantó una extraña calma en mí. Ella tenía razón. Había hecho suficiente. Y de ahora en adelante, suficiente será exactamente lo que dé. Esa noche, apenas terminé la cena cuando Melanie soltó su nueva actuación. Estábamos sentadas en la mesa del comedor, solo nosotras dos. Tyler estaba en casa de su amigo. El silencio era denso, pero ella finalmente lo rompió, girando el vino en su copa como si se preparara para decir algo delicado. Ya conocía ese tono. Me preparé. Así que comenzó, alargando la palabra como un hilo. Hemos decidido organizar una pequeña cena el próximo fin de semana. Algunos de mis contactos de negocios y sus esposas. Soltó una gran sonrisa, una practicada para los invitados, no para mí. Mantuve mi cara neutral, asintiendo. Suena encantador. Se inclinó un poco hacia adelante, como si lo que estuviera a punto de decir fuera perfectamente razonable. Es un poco elegante, eso sí. Queremos que todo sea perfecto, ¿entiendes? Su voz se suavizó. Así que creo que es mejor que te quedes en tu suite durante la fiesta, solo para que todo fluya sin problemas. Las palabras dolieron. Pero mantuve mi expresión firme. Mis manos permanecieron perfectamente plegadas sobre mi regazo. Mi voz, pareja. Por supuesto. Ella sonrió, aliviada, como si mi obediencia silenciosa fuera esperada. Sabía que lo entenderías, dijo mientras bebía de su copa. Ya sabes cómo pueden ser estas personas, muy críticas. No quiero que nadie saque conclusiones sobre nuestra situación. Nuestra situación. Eso es en lo que me había convertido, una situación. La miré por un momento, observando el suave resplandor del candelabro que yo pagué. La mesa de madera pulida que compré. Las sillas de diseñador que seleccioné y financié. Cuando ella no podía pagarlas, toda la casa fue mi regalo no reconocido. Y sin embargo, aquí estaba yo, una molestia que debía ser escondida. Ella siguió hablando, conversando sobre el servicio de catering y los arreglos florales, completamente despreocupada. La escuché en silencio. He aprendido que el silencio la inquieta más que cualquier discusión. Ella ya no me ve como familia. No realmente. Soy una ocupante silenciosa en el ala de invitados, tolerada, pero excluida. Mi papel, al parecer, era financiar el sueño, mientras desaparecía en el fondo. Me levanté lentamente una vez que terminó de hablar sobre la lista de vinos. Si me disculpas, iré a mi habitación. Por supuesto, mamá, dijo con una dulce sonrisa. Gracias por ser tan comprensiva. Mientras caminaba de regreso a mi suite, mis pasos eran firmes, pero por dentro, algo cambió. Una determinación silenciosa se asentó más profundamente en mis huesos. Ella cree que tiene el control. Ha estado convencida durante años de que mi silencio significa aceptación, de que mi voluntad de ayudar no tenía fin. Pero ya he visto suficiente. Si Melanie cree que soy un peso muerto, entonces pronto no tendrá que cargar conmigo. Pronto no cargará con nada en absoluto. A la mañana siguiente, salí temprano de la casa. Melanie no lo notaría. Ya estaba consumida por los preparativos de la fiesta y sus interminables llamadas con el servicio de catering. Su enfoque estaba completamente en impresionar a personas, que ni siquiera recordarían su nombre una semana después. Yo, sin embargo, tenía otra cita. La pequeña oficina de abogados se encontraba en silencio en la esquina de Main y Willow. Ladrillo antiguo, enredaderas trepando por los costados. Había estado aquí antes, pero nunca por algo como esto. La recepcionista me saludó con una calidez educada y me llevó directamente adentro. Buenos días, Evelyn, dijo el señor Aldrich, levantándose de detrás de su escritorio ordenado. Era un hombre de voz suave, de unos 60 y tantos, el tipo de abogado que prefería los hechos a los espectáculos. Exactamente el tipo de hombre que necesitaba. Gracias por verme con tan poca anticipación, dije, acomodándome en la silla frente a él. Por supuesto. Sonabas, decidida. Permití una pequeña sonrisa. Lo estoy. Él abrió una carpeta nueva frente a él, con la pluma lista.
¿Mencionó que quería hacer algunas actualizaciones en su plan patrimonial? Sí. Mi voz era firme. Quiero que todo sea transferido a un fideicomiso, irrevocable. Y quiero que el nombre de mi hija sea eliminado por completo. Sin acceso. Sin autoridad. Él parpadeó, pero no reaccionó más allá de un sutil alzamiento de cejas. Está bien. ¿Puedo preguntar qué motivó el cambio? Pensé brevemente en el video, que aún permanecía en mi teléfono. En la risa de Melanie resonando en mis oídos. Pero solo dije. Es hora de asegurar mi propio futuro. Él asintió una vez, como si eso fuera todo lo que necesitaba. ¿Y su nieto? ¿Desea nombrarlo como beneficiario? Dudé por un momento. Tyler era diferente, aún joven, aún impresionable, aún bajo la sombra de su madre. Pero fue él quien me envió el video, el que vio lo suficiente como para sentir que algo andaba mal. Sí, dije suavemente, pero con condiciones. No hasta que sea mayor, 25, y con supervisión hasta entonces. El señor Ulrich tomó algunas notas, luego levantó la vista. Esto requerirá mover sus cuentas financieras, el título de propiedad y las pólizas de seguro bajo el control del fideicomiso. También evitará cualquier reclamo de influencia indebida más adelante. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero. Él asintió, luego ofreció una leve sonrisa, comprensiva. Está siendo muy minuciosa, señora Harper. He sido paciente durante demasiado tiempo, respondí con calma. Ahora seré cuidadosa. Mientras firmaba los documentos iniciales, una extraña paz se asentó sobre mí. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. No estaba sacrificando. Estaba planificando. Melanie no tenía idea de que había comenzado un cambio. Todavía me veía como la madre callada y envejecida que siempre asentía y obedecía. Que siga creyendo eso. Por ahora. A última hora de la tarde, ya estaba de regreso en casa, sentada tranquilamente en el jardín. El sol se hundía, proyectando largas sombras sobre el césped cuidadosamente mantenido, el mismo césped que pagué para que los jardineros lo salvaran cuando Melanie ya no podía permitírselo. Las rosas florecían ordenadamente en sus parterres, pero incluso ellas me parecían vacías ahora. Bonitas. Pulidas. Mantenidas, como todo en esta casa. En la superficie, impecable. Debajo, podredumbre. Me subí el suéter mientras la brisa refrescaba. Mis pensamientos vagaron hacia los años que me llevaron hasta aquí. Las noches en que me senté con Tyler de bebé, mientras Melanie lloraba hasta quedarse dormida después del divorcio. Las incontables veces que vino a mí, desesperada, indefensa, mientras las deudas se acumulaban, sus tarjetas de crédito se maximizaban, y el banco amenazaba con embargar esta casa. Y yo acudía. Siempre acudía. Mis ahorros. Mi seguridad. Mi paz. Lo entregué todo, en silencio, de buena gana. Porque eso es lo que hace una madre. La crié. Luego, después de que su esposo se fue, la crié otra vez. Y a su hijo. Incluso después de todo lo que había hecho, de alguna manera, la narrativa cambió en la mente de Melanie. Me había convertido en alguien dependiente de ella. La primera vez que hizo ese comentario malicioso en una cena. Bueno, hicimos espacio para mamá, ya saben, porque necesitaba un lugar donde quedarse. Me reí. Todos lo hicieron. Pero las palabras se quedaron conmigo, como espinas diminutas bajo la piel. Y siguieron llegando. Pequeños golpes, envueltos en sonrisas. Recordatorios sutiles de que vivía en su casa. Que ella estaba siendo generosa. Que sin ella, no tendría a dónde ir. Como si no supiera que cada rincón de esta propiedad existía porque yo vacié mis cuentas para salvarla. Levanté la vista cuando la voz de Melanie sonó débilmente desde el interior. Paseaba por la cocina, dando instrucciones al florista por teléfono, completamente absorbida por su última gran exhibición para personas que apenas recordarían su nombre. Ni siquiera se dio cuenta de que no pagué la hipoteca del mes pasado. Todavía pensaba que la estaba manejando tranquilamente, como siempre. Solté un suspiro lento. Ese viejo dolor persistente en el pecho, el que solía susurrar, es tu deber mantener la paz, estaba perdiendo fuerza. He hecho suficiente. Susurré las palabras a las rosas, como si decirlas en voz alta ayudara a que echaran raíces dentro de mí.
Le había dado todo lo que necesitaba para sostenerse sola. Y ahora, era hora de que aprendiera lo que realmente significa sostenerse sola. Durante los siguientes días, me moví con cuidado. En silencio. Melanie estaba demasiado ocupada para notarlo. La fiesta consumía cada momento de su atención, cambios de menú, arreglos florales, distribución de los asientos. Apenas registraba mi presencia, salvo por algún que otro pedido ladrado o ese tono condescendiente. Madre, ¿puedes encargarte de eso más tarde? Si Melanie cree que soy un peso muerto, entonces no tendrá que cargarme por mucho más tiempo. Pronto no tendrá que cargar con nada en absoluto. A la mañana siguiente, salí de casa temprano. Melanie no lo notaría. Ya estaba consumida por los preparativos de la fiesta y sus interminables llamadas con el servicio de catering. Su enfoque estaba completamente en impresionar a personas, que ni siquiera recordarían su nombre una semana después. Yo, sin embargo, tenía una cita diferente. La pequeña oficina legal estaba en silencio, en la esquina de Main y Willow. Ladrillo antiguo, enredaderas trepando por el costado. Ya había estado aquí antes, pero nunca por algo así. La recepcionista me saludó con una calidez educada y me llevó directamente adentro. Buenos días, Evelyn, dijo el señor Aldrich, levantándose desde detrás de su escritorio ordenado. Era un hombre de voz suave, de unos 60 y tantos, el tipo de abogado que prefería los hechos a la teatralidad. Exactamente el tipo de hombre que necesitaba. Gracias por recibirme con tan poca antelación, dije, acomodándome en la silla frente a él. Por supuesto. Sonabas, decidida. Permití una pequeña sonrisa. Lo estoy. Él abrió una carpeta nueva frente a él, bolígrafo en mano. ¿Mencionaste que te gustaría hacer algunas actualizaciones en tu plan patrimonial? Sí. Mi voz era firme. Quiero que todo se transfiera a un fideicomiso, irrevocable. Y quiero que el nombre de mi hija se elimine por completo. Sin acceso. Sin autoridad. Parpadeó, pero no reaccionó más allá de un leve alzamiento de ceja. Muy bien. ¿Puedo preguntar qué motivó el cambio? Pensé brevemente en el video, todavía guardado en mi teléfono. En la risa de Melanie resonando en mis oídos. Pero solo dije. Es hora de asegurar mi propio futuro. Él asintió una vez, como si eso fuera todo lo que necesitaba. ¿Y tu nieto? ¿Deseas nombrarlo como beneficiario? Dudé por un momento. Tyler era diferente, aún joven, aún impresionable, aún bajo la sombra de su madre. Pero fue él quien me envió el video, el que vio lo suficiente como para sentir que algo estaba mal. Sí, dije suavemente, pero con condiciones. No hasta que tenga 25, y con supervisión hasta entonces. El señor Aldrich tomó algunas notas, luego levantó la vista. Esto requerirá mover tus cuentas financieras, el título de propiedad y las pólizas de seguro bajo el control del fideicomiso. También evitará cualquier reclamo de influencia indebida en el futuro. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero. Asintió, luego ofreció una leve sonrisa conocedora. Estás siendo muy meticulosa, señora Harper. He sido paciente durante mucho tiempo, respondí con calma. Ahora seré cuidadosa. Mientras firmaba los documentos iniciales, una extraña paz se asentó en mí. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. No estaba sacrificando. Estaba planificando. Melanie no tenía idea de que había comenzado un cambio. Ella todavía me veía como la madre callada y envejecida que siempre asentía y obedecía. Que siga creyéndolo. Por ahora. Al caer la tarde, ya estaba de regreso en casa, sentada tranquilamente en el jardín. El sol descendía, proyectando largas sombras sobre el césped cuidadosamente cuidado, el mismo césped que pagué para que los jardineros lo salvaran cuando Melanie ya no pudo costearlos. Las rosas florecían ordenadamente en sus parterres, pero incluso ellas me parecían vacías ahora. Bonitas. Pulidas. Mantenidas, como todo en esta casa. En la superficie, impecable. Debajo, podredumbre. Me abotoné más el suéter cuando la brisa se enfrió. Mis pensamientos vagaban por los años que me llevaron hasta aquí. Las noches que me senté con Tyler de bebé, mientras Melanie lloraba hasta quedarse dormida después del divorcio.
Las incontables veces que vino a mí, desesperada, impotente, mientras las deudas aumentaban, mientras sus tarjetas de crédito se maximizaban, mientras el banco amenazaba con embargar esta casa. Y yo acudía. Siempre acudía. Mis ahorros. Mi seguridad. Mi paz. Lo entregué todo, calladamente, voluntariamente. Porque eso es lo que hace una madre. La crié. Luego, después de que su esposo la dejara, la volví a criar. Y a su hijo. Incluso después de todo lo que había hecho, de alguna manera, la narrativa cambió en la mente de Melanie. Me había convertido en dependiente de ella. La primera vez que hizo ese comentario astuto en una cena. Bueno, hicimos espacio para mamá, ya saben, ya que necesitaba un lugar donde quedarse. Me reí. Todos lo hicieron. Pero las palabras se quedaron conmigo, como pequeñas espinas bajo la piel. Y siguieron llegando. Pequeñas puñaladas, envueltas en sonrisas. Recordatorios sutiles de que vivía en su casa. Que ella era generosa. Que sin ella, no tendría a dónde ir. Como si no supiera que cada centímetro de esta propiedad existía porque vacié mis cuentas para salvarla. Levanté la vista cuando la voz de Melanie sonó débilmente desde dentro. Caminaba de un lado a otro en la cocina, dando instrucciones por teléfono a un florista, completamente absorta en su última gran exhibición para personas que pronto la olvidarían. Ni siquiera se dio cuenta de que no pagué la hipoteca del mes pasado. Todavía creía que la estaba manejando tranquilamente, como siempre. Exhalé lentamente. Ese viejo y persistente dolor en el pecho, el que solía susurrar, es tu deber mantener la paz, estaba perdiendo su voz. He hecho suficiente. Susurré las palabras a las rosas, como si decirlas en voz alta ayudara a que echaran raíces dentro de mí. Le había dado todo lo que necesitaba para mantenerse por sí sola. Y ahora, era momento de que aprendiera lo que realmente significa mantenerse sola. Durante los siguientes días, me moví con cuidado. Silenciosamente. Melanie estaba demasiado ocupada para notarlo. La fiesta consumía cada uno de sus momentos, cambios de menú, arreglos florales, listas de asientos. Apenas registraba mi presencia, más allá de las ocasionales órdenes gritadas o el condescendiente. Madre, puedes encargarte de eso más tarde. Pero el amor sin respeto. Eso no es amor. Es conveniencia. Eché un vistazo a sus invitados, personas que se reían educadamente a mi costa, sabiendo perfectamente quién financió el techo sobre sus cabezas hoy. Que se rían. Que piensen que me estoy desvaneciendo silenciosamente en el fondo. El espectáculo estaba a punto de terminar. Después del brunch, regresé a mi suite y me senté en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras resonaban en mi mente. De todos modos, no estará mucho más tiempo. Miré la pila de facturas sobre mi escritorio. El pago de la hipoteca vencía en 2 días. El pago que yo había cubierto automáticamente durante 8 años, sin falta. Melanie ya ni siquiera preguntaba. Suponía que los débitos bancarios seguirían como siempre. Porque eso es lo que yo siempre hacía. Hasta ahora. Tomé mi teléfono. Inicié sesión en la cuenta bancaria. Y cancelé silenciosamente la transferencia automática. La confirmación de cancelación parpadeó en la pantalla. Solo unos pocos clics simples, eso fue todo. Era extraño lo fácil que fue detenerlo, después de todos estos años. Como cortar un hilo delgado que alguna vez pensé que era un cable de acero. Por una vez, Melanie sentiría el peso de esta casa completamente sobre sus propios hombros. No lo notaría de inmediato. Estaba demasiado ocupada jugando a ser anfitriona. Demasiado ocupada preparando su lujosa cena. Pero el silencio de ese pago cancelado, pronto empezaría a hablar por mí. Esa noche, nos cruzamos en el pasillo. Ella estaba al teléfono, dando órdenes sobre maridajes de vinos y centros de mesa. Apenas me reconoció al pasar. Oh, madre, dijo despreocupadamente, cubriendo el micrófono con la mano por un momento. ¿Podrías recordarme revisar la cuenta de la hipoteca mañana? Llegó un aviso tonto por correo. Probablemente sea un error administrativo. Sonreí suavemente, manteniendo mi voz firme. Claro, querida. Lo anotaré. Ella sonrió, satisfecha, y volvió a su llamada. Ese siempre era el patrón, ¿no? Ella delegaba. Yo me encargaba.
Ella evitaba la responsabilidad, mientras yo la cargaba en silencio, absorbiendo sus deudas y su descuido. Ya no. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé de pie junto a mi ventana, mirando el cálido resplandor de la casa. La casa que salvé. La casa que protegí. La casa que ella usó como arma contra mí. Durante años, me dije que mantener la paz valía cualquier sacrificio. Que morderme la lengua mantenía unida a la familia. Pero en verdad, eso solo la envalentonó. El silencio no significa debilidad. Lo sé ahora. Hoy cayó la primera ficha de dominó, en silencio, con calma. Las demás seguirían pronto. No tardó mucho. 2 días después, mientras recortaba las hortensias cerca del camino de entrada, Melanie salió de la casa de golpe. Se movía rápido, sus tacones resonando con fuerza sobre el sendero de piedra. La tensión en su voz estaba apenas disfrazada bajo ese mismo tono dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Madre, ¿has hablado con el banco?», preguntó, ajustándose las gafas de sol como si fuera una charla casual. «Recibí una llamada esta mañana sobre un retraso en el pago de la hipoteca. Debe ser algún tipo de error». Me puse de pie, limpiándome los guantes de jardinería en los jeans, y la miré, con calma. «No es un error». Parpadeó. «¿Qué quieres decir? ¿No se realizó el pago?». Asentí. «Lo sé. Lo cancelé». Por un momento, se quedó congelada. Solo una fracción de segundo de grieta en su rostro pulido, antes de recomponerse. «¿Lo cancelaste? ¿Por qué harías eso?». Su voz se tensó, pero aún intentaba mantenerlo liviano, performativo. Después de todo, no podía ser vista regañando a su madre en público. Mantuve mi voz firme. «Porque ya no me siento cómoda manejando tus obligaciones». Sus labios se entreabrieron, como si no pudiera procesar del todo las palabras. «Mis obligaciones», repitió, su voz elevándose. «Madre, siempre hemos manejado esto juntas. Dijiste que querías ayudar. Dijiste que te encargarías de las finanzas». «Lo hice», respondí suavemente. «Durante 8 años. En silencio. Sin quejarme. Pero ahora, he decidido que ya no es mi responsabilidad». Pude verlo, el destello de pánico que corría debajo de su intento de control. Pero los pagos están por vencerse. La fiesta es este fin de semana. No puedo lidiar con esto ahora. No dije nada. Dejó escapar un exhalo agudo. «Madre, por favor, no hagas esto ahora. Estás complicando las cosas». Sonreí con dulzura. Mi voz aún calma. Aún firme. «No, Melanie. Simplemente he devuelto tu casa a tu control». Ella me miró, apretando los labios, entrecerrando los ojos, mientras el peso de esas palabras comenzaba a hundirse. Control. Nunca pensó que lo perdería. Durante años, asumió que mi ayuda era infinita. Automática. A su disposición. Ya no. Ella abrió la boca, lista para discutir, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta bruscamente, regresando a la casa. Cerró la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé allí, respirando el suave aire de la tarde. Las primeras grietas habían aparecido, pequeñas pero innegables. Y a diferencia de sus frágiles decoraciones y sonrisas forzadas, estas grietas solo se expandirían. La casa estaba más silenciosa a la mañana siguiente. Melanie apenas habló al pasar por la cocina. Su habitual brillo condescendiente se había apagado, reemplazado por sonrisas tensas y forzadas que no llegaban a sus ojos. Bien. Estaba empezando a sentirlo. Tyler estaba sentado en la barra del desayuno, desplazándose por su teléfono. Me miró con esa misma ternura que siempre ha tenido. Una conciencia silenciosa que la mayoría de los adultos pasa por alto. «Buenos días, abuela», dijo. «Buenos días, cariño». Mi voz era ligera. Firme. Melanie carraspeó y añadió. «Madre, después de que Tyler se vaya a la escuela, ¿podemos hablar?» «Solo nosotras». Asentí una vez. «Por supuesto». Después de que Tyler se fue, ella esperó hasta escuchar el clic de la puerta principal antes de voltearse hacia mí. Brazos cruzados. Voz baja y cortante.
No sé qué te pasa últimamente, pero esto no es justo. Estás haciendo que todo sea más difícil para todos. Dejé mi taza de té y la miré a los ojos. Simplemente me he hecho a un lado, Melanie. Su voz se agudizó. Sabes que tenemos gastos. ¿Sabes cuánto es la hipoteca? Te estás creando un estrés innecesario para todos nosotros. Dejé que las palabras flotaran entre nosotras antes de hablar. ¿Recuerdas cuando me llamaste por primera vez, llorando, después del divorcio? ¿Cuándo me suplicaste que ayudara a salvar esta casa? Dijiste que no querías que Tyler perdiera su hogar. Ella se movió incómoda, pero no dijo nada. No dudé entonces, continué. Voz tranquila, pero firme. Invertí hasta el último centavo que tenía para salvar este lugar. Pagué la hipoteca. Los impuestos. Las reparaciones, año tras año. Y ni una sola vez, Melanie, ni una sola, ofreciste hacerte cargo siquiera de una parte. Su rostro se sonrojó. Estaba pasando por un mal momento. Tenía que criar a Tyler. Mi negocio apenas comenzaba. Y yo lo entendí. Nunca me quejé. Pero ahora te sientas en esa sala, rodeada de cosas que yo pagué. Hablando de mí como si fuera un caso de caridad que acogiste. Sus ojos se agrandaron. No estaba preparada para mi tono. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz más suave, pero más pesada. Me llamaste un estorbo. Abrió la boca, lista para negarlo, pero levanté la mano suavemente, deteniéndola. Tal vez no lo dijiste en mi cara, continué. Pero lo dijiste. Y lo dijiste en serio. Se quedó congelada, los labios temblando ligeramente. Durante años, pensé que soportar su indiferencia era una forma de amor. Que la paciencia era fortaleza. Pero no era fortaleza. Era miedo. Miedo de perder el poco vínculo que me quedaba con ella. Ya no. Las palabras salieron, y me sentí más liviana. Más clara. Me puse de pie, alisando mi suéter. Ya no seré tu sirvienta silenciosa, Melanie. He cargado con mi peso durante suficiente tiempo. Su rostro estaba pálido. Mientras me alejaba, dejándola en el pesado y creciente silencio. Los días siguientes se movieron con un ritmo diferente. Podía sentir que Melanie ahora me observaba. No con su habitual indiferencia distraída, sino con sospecha. Sabía que algo había cambiado. Pero no podía comprenderlo del todo aún. Y yo no le di ninguna pista. Mientras ella se apresuraba a reorganizar las finanzas para su fiesta. Yo finalizaba tranquilamente mis preparativos en la oficina del abogado. El señor Aldrich deslizó el último paquete de documentos hacia mí. Su tono seguía tan tranquilo como siempre, pero incluso él no pudo ocultar un atisbo de respeto en sus ojos. Todo está completo, señora Harper. El fideicomiso está completamente activo. Sus activos, financieros, propiedades, seguros, están todos protegidos. Legalmente separados de cualquier reclamación futura. Asentí, firmando el último documento con manos firmes. ¿Y Melanie? No tiene acceso legal, absolutamente ninguno. Hizo una pausa. Incluso si intentara impugnarlo, no tendría base. Ha construido una muralla muy segura. Me permití un pequeño respiro. Bien. Él guardó los documentos en una carpeta de cuero, colocándolos con cuidado dentro. Ha sido muy estratégica, Evelyn. La mayoría espera demasiado. Yo esperé lo suficiente, dije en voz baja. Pero ya no más. Esa noche, después de regresar a casa, me senté sola en mi suite. Los documentos del fideicomiso, guardados cuidadosamente en un cajón con llave. La voz de Melanie se filtraba débilmente a través de las paredes. Mientras caminaba de un lado a otro hablando por teléfono sobre la fiesta, discutiendo con un proveedor esta vez. Ella no lo había notado. Me estremecí al oír sus palabras agudas. Porque ahora, nada de eso podía tocarme. La casa todavía era técnicamente suya, por ahora. Pero no los activos detrás de ella. La red de seguridad volvía a ser mía. Mi futuro financiero me pertenecía únicamente a mí, finalmente fuera de su alcance. Más tarde esa noche, reservé tranquilamente un pequeño apartamento en la comunidad de retiro al otro lado de la ciudad. Uno con jardines.
privacidad y paz. La libertad se sentía extraña. No triunfante, aún no, pero real. Había estado tan entrelazada en el mundo de Melanie durante tanto tiempo, que casi había olvidado a qué sabía la libertad. Durante años, mi identidad estuvo atada a ser la que arreglaba todo. La proveedora. El ancla silenciosa. Ella había llegado a creer que yo era incapaz de retroceder. Que yo la necesitaba. Cuando en realidad era al revés. Pronto, lo aprendería. Mientras me sentaba bajo el suave resplandor de la lámpara de mi mesa de noche. Me susurré a mí misma palabras que no me había atrevido a decir en voz alta en años. Estar sola es mejor que ser usada. Y esta vez, lo decía en serio. La confrontación no llegó durante una de sus explosiones dramáticas. Llegó en la quietud. Cuando Melanie se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Me acorraló una tarde, 2 días antes de su gran fiesta. Su voz era falsamente dulce, pero el pánico ya no se escondía detrás de sus ojos. Madre, he estado pensando. Comenzó con cuidado. Tal vez ambas estábamos un poco emocionales antes. Pero el banco ha estado llamando de nuevo, y esta vez, es urgente. Si pudieras hacer el pago de este mes, solo para estabilizar las cosas, entonces podríamos sentarnos y resolverlo juntas. La miré. Mi rostro tranquilo. Firme. Las palabras ya estaban ensayadas dentro de mí. No, Melanie, dije suavemente. No llamaré al banco. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Ya no voy a manejar tus obligaciones. Ni tu hipoteca. Ni tus deudas. Ni tu vida. El aire entre nosotras se volvió denso al instante. Su voz se agudizó. Madre, no seas ridícula. Siempre te has encargado de esto, estás actuando completamente irracional. Saqué de mi bolso una pequeña memoria USB. La levanté entre nosotras, observando el destello de confusión en sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó, de pronto recelosa. La coloqué suavemente sobre la mesa entre nosotras. Algo que tu hijo me envió. Se quedó congelada por un momento. Ninguna de las dos habló. Entonces su voz bajó, apenas un susurro. ¿Tyler? Asentí. Sí. Te grabó. Se puso pálida. Escuché cada palabra, Melanie, continué. Mi tono aún suave, aún firme. Las cosas que dijiste. Las risas. La forma en que me llamaste estorbo frente a tus amigas. Abrió la boca, como si fuera a negarlo, pero no salieron palabras. Yo te crié, Melanie, susurré. Me sacrifiqué más de lo que jamás sabrás. Y aún así estuviste ahí, burlándote de mí. Usándome. Finalmente encontró su voz, ahora con pánico. Fue una broma. Solo tonterías, lo estás sacando completamente de contexto. Incliné la cabeza. No, Melanie. Fuiste muy clara. Me levanté lentamente, observando cómo sus ojos se movían rápidamente, su mente intentando recuperar terreno. Pero no había nada a lo que aferrarse. He hecho arreglos, dije suavemente. El apoyo financiero termina ahora. He asegurado mi futuro. Me mudaré pronto. Ya no tendrás que cargar con tu estorbo. Sus labios temblaban. Madre, espera, esto es una locura. Pero yo ya caminaba más allá de ella. Calma y tranquila. Mientras las palabras que ella alguna vez arrojó tan despreocupadamente, finalmente caían sobre ella. El peso ya no estaba sobre ella. Porque yo misma lo había levantado. Melanie no me dejó salir de la conversación tan fácilmente. Para cuando llegué a la entrada. Su voz atravesó la casa, aguda y quebrada. ¿Me estás abandonando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Me detuve en la puerta y me giré lentamente. Los vecinos la oirían ahora. La máscara que tan cuidadosamente había usado para ellos, deslizándose por completo. Lo que tú has hecho por mí, repetí suavemente. Casi con curiosidad de ver lo rápido que reescribía la historia. Melanie. Salvé esta casa cuando estabas ahogada en deudas. Pagué cada factura mientras tú jugabas a la anfitriona para gente que apenas recuerda tu nombre. Su rostro se sonrojó.
Pero pude ver el pánico desbordado parpadeando en sus ojos. No puedes simplemente dejarme así, gritó. ¿Cómo se supone que voy a manejar todo esto, la hipoteca, los impuestos, Tyler? Mantuve firme mi mirada. Siempre les has dicho a todos que tú eres la que maneja todo. Que yo solo estoy aquí, desvaneciéndome en silencio. ¿No es así como lo describiste? Peso muerto. Que no estaría por mucho tiempo. Su boca se abrió y se cerró. Como si no pudiera recuperar el aliento. Sus manos se apretaron en puños. Eres vengativa, escupió. Cruel. Después de todo lo que hice. Te arrepentirás de esto cuando no tengas nada. Ni a nadie. Negué con la cabeza. No, Melanie. Ese ha sido tu mayor error desde siempre. Asumiste que no tenía nada porque nunca alardeé. Porque nunca presumí mis sacrificios. Como tú presumes tu lujo prestado. Su voz se quebró aún más, ahora casi histérica. No tienes a nadie más que a mí. ¿Quién más crees que se encargará de ti? Vas a volver arrastrándote cuando estés enferma y vieja. Se detuvo. Cuando el sonido de un auto entrando en la entrada nos interrumpió. El auto de Tyler. Vi su rostro al bajar. Leyó al instante la tensión que salía desde dentro. Sus ojos se movieron entre nosotras. Observando el rostro enrojecido de su madre. Y mi postura tranquila. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. La voz de Melanie bajó a un susurro venenoso mientras él se acercaba. Estás envenenando a mi propio hijo en mi contra. Me incliné cerca. Mi voz apenas por encima de un suspiro. No, Melanie. Eso lo hiciste tú sola. Tyler pasó junto a su madre y se colocó en silencio a mi lado. Sin tocarme. Sin hablar. Pero eligiendo, en silencio. Firmemente. Melanie lo miró. Su compostura desmoronándose aún más. Tú, Tyler, no entiendes lo que ella está haciendo. Está manipulándote. Él finalmente habló. Su voz era serena. Veo mucho más de lo que crees, mamá. Su rostro se descompuso. Por un breve momento, un destello de verdadera vulnerabilidad bajo la rabia. Pero entonces su orgullo lo devoró por completo de nuevo. Abrí la puerta y salí. Al aire cálido de la tarde. Tyler me siguió. Ninguno de los dos miró atrás. Los vecinos observaban desde sus porches. Mientras la voz de Melanie resonaba detrás de nosotros. Desesperada. Furiosa. Desmoronándose. No levanté la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. Esa noche, la casa quedó detrás de nosotros como un capítulo cerrado. Llevé a Tyler a un pequeño restaurante a unas cuadras de mi futuro apartamento. Nos sentamos frente a frente, nuestras comidas intactas. Durante un rato, no hablamos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, con cosas no dichas que finalmente emergían. Tyler habló. Primero, abuela, dijo en voz baja. He querido hablar contigo desde hace tiempo. Lo miré a los ojos, esperando. Sé cómo es ella, continuó. Lo sé desde hace años. La forma en que te trata, no está bien. Y he dejado que eso continúe demasiado tiempo sin decir nada. Su voz temblaba de culpa. Pero estiré mi mano sobre la mesa y la coloqué suavemente sobre la suya. Eres joven todavía. No deberías haber tenido que cargar con ese peso. Negó con la cabeza. Esa no es excusa. Debí haberle hecho frente antes. Especialmente después de que grabé ese video. Solo que no sabía qué hacer con él. Pero cuando vi tu rostro, cuando lo viste, supe que tenía que dártelo. Un nudo se formó en mi garganta. Mi nieto. La razón por la que soporté tanto. Finalmente lo había visto por lo que era. Estoy orgullosa de ti, susurré. Y te estoy agradecida. Entonces sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa. No quiero seguir viviendo con ella, dijo. Su voz, ahora más firme. No después de esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Quiero irme a vivir contigo. El peso de su petición me presionó el pecho. No por la carga,
sino por la crudeza de escuchar a alguien elegirme. No por obligación. Por amor. Pronto tendré mi propio lugar, dije suavemente. No será tan grande como esa casa. No será lo que estás acostumbrado. Sonrió, una sonrisa real, suave. Que me recordó tanto a cuando era pequeño. No me importa. Quiero paz. Y quiero estar con alguien que me respete. Y a quien yo respete. Las lágrimas me picaron los ojos. Pero las parpadeé. Ya había llorado suficiente por esa casa. Esto era algo completamente distinto. Puedes quedarte conmigo, Tyler, dije con firmeza. Pero hay condiciones. Asintió rápidamente, con entusiasmo. Lo que sea. Ninguna ayuda financiera para tu madre. Ninguna. No permitiré que te haga sentir culpable para que pague sus deudas. O te arrastre de nuevo a su espiral. Sus hombros se relajaron. Como si hubiera estado sosteniendo ese miedo con fuerza. De acuerdo. Por primera vez en años. Sentí algo nuevo. Control. No sobre otra persona. Sobre mi propia vida. Salimos del restaurante juntos. Y pisamos el aire fresco de la tarde. El mundo volvía a sentirse amplio. El colapso llegó más rápido de lo que esperaba. A los pocos días de que yo me alejara. Las llamadas empezaron a inundar la vida de Melanie. Como una presa que finalmente se rompe. Comenzó con la compañía hipotecaria. Sin mis pagos. Estaba con varios meses de atraso, y nunca lo notó. Los recordatorios educados rápidamente escalaron. A advertencias severas. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Llamadas de cobradores. Cartas marcadas como urgente apilándose en la mesa de mármol del vestíbulo. De la que una vez se jactó. Intentó manejarlo al principio. Sacando lo poco que tenía en ahorros. Usando una tarjeta para pagar otra. Jugando su juego habitual de apariencias. Pero no duró. A los acreedores no les importaban cuántas cenas organizara. Ni qué zapatos de diseñador usara. Querían dinero real. Y Melanie no tenía. Sin mí. Los amigos que una vez encantó con tanta facilidad. Empezaron a alejarse. Primero fueron excusas. Luego silencio. Eventualmente, dejó de recibir invitaciones por completo. La cena lujosa que había planeado siguió adelante. Pero los invitados cancelaban uno por uno. Los que aún fueron llevaban sonrisas forzadas. Sintiendo la tensión detrás de su desesperada hospitalidad. Me enteré de todo esto por los vecinos. Y pequeños susurros por el pueblo. Melanie aún no me había enfrentado otra vez. Estaba demasiado ocupada apagando incendios. Que nunca aprendió a apagar sola. Una tarde, mientras Tyler y yo desempacábamos cajas. En mi apartamento modesto pero tranquilo. Lo vi detenerse, el teléfono en la mano. Sigue llamándome, dijo en voz baja. Varias veces al día ahora. Lo observé con atención. ¿Y qué quieres hacer? Exhaló lentamente. Ignorarla. Ya no le debo la vida que quiere vivir. Asentí. Con el pecho apretado por un dolor agridulce. Mi nieto finalmente se había convertido. En el hombre que esperaba que fuera. Fuerte. De mirada clara. Inmune a la manipulación. El apartamento era pequeño. Pero era mío. Nadie entraba a mi suite con exigencias. Nadie controlaba mis decisiones. Cada mueble. Cada factura. Cada llave. Me pertenecía. Mientras colocaba otra caja sobre el mostrador de la cocina. Tyler se giró y preguntó. ¿Te arrepientes, abuela? ¿De haberte ido? Miré alrededor del espacio. Respirando el silencio desconocido, pero reconfortante. No, dije suavemente. Ni por un segundo. Melanie, en su pánico. Todavía creía que esto era temporal. Pensaba que volvería corriendo. En cuanto las cosas se pusieran difíciles. Pero ella nunca entendió. No me fui porque estaba enojada. Me fui porque ya había terminado. Y haber terminado, es libertad. Pasaron las semanas. La tormenta que dejé atrás seguía rugiendo.
Pero yo ya no vivía bajo sus nubes. Melanie intentó todos los ángulos. Llamadas. Mensajes. Incluso se presentó en mi nuevo apartamento una vez. Con lágrimas de cocodrilo y culpa ensayada. No le abrí la puerta. No devolví sus llamadas. No venía por reconciliación. Venía en busca de un rescate. Un rescate que ya no ofrecía. Pero tampoco cargaba con rabia. Ya no. La ira también es un peso. Y yo ya había cargado suficiente peso para toda una vida. Una noche. Tyler y yo estábamos sentados en silencio en el balcón. Mientras las luces de la ciudad se encendían a nuestro alrededor. Me miró. Su voz suave. ¿Todavía la odias? Exhalé lentamente. La pregunta se instaló entre nosotros como un visitante largamente esperado. No, dije. No la odio. Es quien es. Y la perdono. Me miró, sorprendido. Perdonarla no significa olvidar, continué. Significa que me niego a dejar que siga viviendo en mi mente. Ella no me debe nada. Yo no le debo nada. La deuda, emocional o de otro tipo, está completamente saldada. Tyler asintió. Su mirada pensativa. Eres más fuerte que yo. No, sonreí suavemente. Solo soy mayor. Bebí mi té. Sintiendo la brisa fresca en mi rostro. La amargura que antes pesaba en mi pecho ya no estaba. En su lugar, había silencio. No vacío. Paz. Le di a mi hija todo lo que tenía. Y ahora. Me he dado a mí misma todo lo que ella nunca pudo darme. Libertad. Melanie enfrentará sus consecuencias. Eso le toca a ella ahora. Yo, finalmente, no cargo nada.